En este video te voy a explicar cómo gané más de $160 en tan solo 30 minutos. Te diré exactamente qué par de divisas analicé y también te revelaré por qué 8 de cada 10 traders están perdiendo dinero justo ahora porque entran mal al no conocer los pasos sencillos que vas a aprender aquí. Pero eso no es todo, también te llevas mi estrategia completa de arranque que he usado para ganar en los mercados y cómo usé Fibonacci para saber exactamente dónde salir multiplicando tus ganancias. Así que si le has dado clic a este video, te recomiendo verlo hasta el final para que no dejes dinero sobre la mesa al cerrar tus trades antes de tiempo. Este trade lo tomé un lunes alrededor de las 7:30 de la mañana. Mientras muchos estaban buscando entradas impulsivas, yo estaba viendo algo diferente. El mercado estaba respetando la estructura y eso es lo único que realmente importa, porque cuando entiendes la estructura no necesitas adivinar, solo ejecutas casi en automático. Por cierto, para que no te pierdas contenido para ser rentable, suscríbete a este canal FX Alex Latino. YouTube ha estado fallando que a veces no avisa cuando subo un nuevo video, así que asegúrate de activar la campanita. Analicé dólar australiano con dólar estadounidense en temporalidad de 15 minutos. Teníamos algo muy claro. Veníamos de una tendencia alcista, un retroceso y continuación. Aquí es donde el precio me confirma que seguimos en una estructura alcista. Muchos traders cometen el primer error aquí porque no analizan más a profundidad lo que el mercado nos está mostrando. Entonces, como no ven lo que te voy a mostrar a continuación, entran demasiado pronto aquí. Excelente, vamos a empezar a analizar. Voy a quitar los dibujos y no se nos olvide que a partir de este punto es donde ejecuté el trade. Y más o menos como a este punto de aquí es donde yo empecé a analizar. Tenemos una zona clara de soporte y resistencia aquí. Vean que el precio intenta subir, baja, intenta subir, baja hasta que rompe. El precio retrocede, deja una mecha en esta vela y la siguiente vela es alcista, que es esta de aquí. Y yo no entré, esperé, porque sabía que el mercado todavía no me había dado lo más importante. Entonces vamos a marcar muy bien la zona de soporte y resistencia de esta manera. Empieza a formarse un canal alcista de esta manera. Y ahora sí tengo un contexto bien claro, más dirección, pero aún así yo no entro porque estaba esperando el momento exacto donde el mercado me confirmara su intención. Yo quería que el precio tocara la línea dinámica. Vamos a marcar la línea dinámica que yo estaba viendo de esta manera. Lo duplicamos, algo así. De esta manera. Cuando el precio llega a la línea dinámica, vemos una vela con un rechazo hacia abajo, esta de aquí. Vean esa tremenda mecha. Eso me indica que los compradores siguen activos. Entonces yo decido tomar esta entrada por confirmación y ahí es donde ejecuto con un stop loss aproximado de 10 pips. Todo controlado porque debemos de seguir nuestro plan de trading. Aquí es importante aclarar algo que no estás viendo a simple vista. Yo utilizo un indicador que vemos dentro de la comunidad privada FBM. Ese indicador me dio confirmación alcista en este mismo punto y eso me ayudó a aumentar la probabilidad del trade. Entonces, si tú logras aumentar todas tus probabilidades de éxito en todas tus operaciones, te sentirás confiado para tomar decisiones en el mercado y terminas teniendo más ganancias. No te preocupes, todos mis filtros e indicadores que uso los doy a todos los que están dentro de la comunidad privada de FBM Training University.
Si quieres aprender a usarlo y tener todos los secretos de mis operativas, haz clic en el enlace de abajo en la descripción. Ahora viene la parte que realmente marca la diferencia. Aquí es donde se hizo el dinero de verdad, no en la entrada, sino en dónde salir. Porque entrar muchos saben, pero salir bien, eso es lo que separa a alguien rentable de alguien que sigue perdiendo dinero. Para definir mi toma de ganancias utilicé Fibonacci. Antes de contarte cómo puedes tú utilizarlo para definir e incluso maximizar tus ganancias, déjame un like en este video para que tú apoyes directamente a que este contenido llegue a más personas y para que tú empieces a tener un entorno rentable. Comparte este video con un amigo trader para que los dos crezcan exponencialmente. Entonces aquí lo tracé desde este máximo que tenemos aquí hasta el mínimo anterior que tenemos aquí. Y aquí aparece un nivel clave que muchos ignoran. Trazamos el Fibonacci de esta manera. Y aquí aparece un nivel clave que muchos ignoran, el 161.8. Esto es sumamente importante que lo entiendas. El 161.8% no es un número al azar. Como he explicado en mi clase de Fibonacci, es un patrón que se repite en la naturaleza y galaxias. En el trading es un nivel donde el mercado suele extenderse cuando hay continuidad en la tendencia. Es decir, si el precio ya mostró intención alcista como en este punto, este nivel representa una proyección lógica del movimiento. Aquí es donde la mayoría falla brutalmente. Quieren forzar un 1 a 2 perfecto, pero el mercado no funciona así. El mercado, por más que queramos, no obedece tus reglas. El mercado no te paga lo que tú quieres, te paga lo que está dispuesto a dar. En este caso me estaba dando casi un 1 a 2 y eso es más que suficiente, entonces no lo fuerzo, lo aprovecho. Lo que pasó después es lo que te debería pasar a ti si haces esto bien. Yo ejecuté el trade y simplemente lo dejé correr. Mientras tanto, estaba dentro de la comunidad viendo los trades de mis estudiantes, porque yo me aseguro de que realmente entiendan lo que están haciendo. Alrededor de la 1 de la tarde decidí cerrar la posición con casi 1 a 1.7 de beneficio, más o menos por esta vela lo cerré. Y más de $160 de ganancia en menos de 30 minutos reales de trabajo. Yo empecé a analizar en este punto de aquí, más o menos. Yo ejecuté en este punto y a partir de aquí simplemente le echaba un vistazo para ver cómo se desarrollaba el trade. Y aquí quiero que veas algo. Muchos hubieran entrado antes, probablemente aquí. Y el mercado los hubiera sacado con stop loss. Pero a mí no, ni a los que están dentro de la comunidad, porque no solo seguimos la estructura completa de FVN Trading University, usamos filtros y esos filtros hacen toda la diferencia. Como les dije, yo me salí a la 1 de la tarde más o menos por esta vela. Si yo lo hubiera dejado correr sin importar el horario, hubiera llegado al 161.8 de Fibonacci. Entonces, recapitulando, primer paso, tenemos una tendencia alcista clara. Segundo paso, esperamos confirmación con rechazo de vela, que es esta de aquí. El tercer paso, utilizamos Fibonacci para proyectar el 161.8 en este punto para la toma de ganancias. El cuarto paso, ejecutamos sin forzar el mercado, aprovechar lo que nos da. El trading no se trata de entrar por entrar. No se trata de ver una vela bonita ni de emocionarte porque el precio se está moviendo. Se trata de entender qué está haciendo realmente el mercado y tener la paciencia de esperar a que todo tenga sentido. Porque si te das cuenta, en este trade no hubo ninguna prisa. No entré en la primera señal. No reaccioné a la emoción del momento. Esperé los pasos de mi plan de trading, esperando la confirmación y luego ejecuté.
Y si te das cuenta, en este video no te enseñé solo una operación, te enseñé cómo evitar dejar dinero sobre la mesa. Más del 80% de traders pierde porque toman decisiones emocionales en el mercado, ya que estas emociones como el miedo, la impaciencia, la ansiedad y más de 5 emociones más son raíz de no tener un sistema que les diga qué hacer. Entran antes de tiempo, salen antes de tiempo o simplemente operan sin un plan. Entonces, es de las primeras partes tener definido estas 4 cosas antes de ejecutar. ¿Dónde entras? ¿Dónde sales? ¿Cuánto estás dispuesto a perder? Y sobre todo, ¿cuánto estás dispuesto a ganar? Porque si no defines tu toma de ganancias desde el inicio, te vuelves avaricioso. Y cuando esto pasa, empiezas a cometer errores, empiezas a ponerte en desventaja tú mismo, cierras antes de tiempo por miedo o dejas correr el trade sin sentido por querer más. Y ninguna de esas dos cosas te va a ser consistente. Por eso en este trade Fibonacci no fue un adorno, fue una herramienta de decisión. Fue lo que me permitió saber qué hacer y cómo actuar en el momento correcto y decir, ok, hasta aquí tiene sentido que el precio llegue. Y cuando el mercado te da una oportunidad así, solo necesitas dos cosas. No necesitas más. No necesitas forzar un 1 a 2 perfecto. No necesitas exprimir cada pip. Solo necesitas ejecutar bien y respetar tu plan. Porque al final el trading no se trata de ganar más en una sola operación. Se trata de acumular todas estas pequeñas ganancias en el tiempo, de repetir estos pasos que vimos una y otra vez, de confiar en tu análisis y de entender que no todos los trades van a ser perfectos, pero sí pueden ser correctos. Si no tienes la confianza total de tu sistema, como te he comentado, por fin ya no tienes que dejar todo al azar del destino, sino que ahora en 2026 ya tienes todo a la mano, porque he revelado todos mis secretos a mis alumnos. Ve directo al enlace de la descripción para que puedas apuntarte y descubrirlos. Si te quedó alguna duda o quieres que analice otro par, déjamelo en los comentarios. Siempre estoy leyendo lo que ponen. Fibonacci funciona, pero eso no es suficiente. Necesitas entender qué es realmente y por qué funciona. Te dejo este video de aquí, tradea y duerme.